Vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer algunas porciones de la Escritura para revisar la historia de un hombre justo y cómo este hombre justo se vio involucrado en ciertas circunstancias que marcan una enseñanza muy importante para todos los creyentes nacidos de nuevo. Así es que por favor acompáñeme a Génesis capítulo 18, versículo 22. Génesis capítulo 18, versículo 22 y vamos a leer muy rápido, así es que le pido por favor que ponga atención o que si me va a seguir en su Biblia, lo haga también así de manera rápida. Dice la escritura en el versículo 22 del capítulo 18, los ángeles habían visitado a Abraham y Abraham había entendido de parte de Dios que Dios iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. No es parte de esta predicación, pero lo importante o qué le quiero decir al respecto de esta situación, Dios no podía participar unilateralmente, es decir, sin el hombre en la tierra. Recuerde que Dios es el Dios del universo y Dios hizo los cielos y la tierra, pero dio la tierra, dice la escritura, a los hijos de los hombres. Le dio el señorío, el dominio, la potestad. Y aunque Adán y su mujer en el principio perdieron este señorío y esta autoridad cuando se sujetaron a la serpiente, a obedecer a los engaños y a las mentiras, y entró el pecado en el mundo, y quedaron sujetos y esclavos a la oscuridad de las tinieblas, al príncipe de la potestad del aire, dice la escritura. Entonces, Dios no podía intervenir en el mundo de una manera unilateral. Dios, para intervenir en el mundo, tenía que hacerlo a través del hombre, porque al hombre le fue dado ese señorío y esa autoridad. Así es que dice la escritura en el versículo 22, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía en pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, le dijo a Dios, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? ¿En verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. Y Dios nunca ha tenido la intención de matar al justo con el impío. Precisamente Abraham estaba confirmando que Dios era un Dios que nunca iba a traer juicio al justo juntamente con el impío, es decir, el mismo juicio. Por eso Abraham le recuerda a Dios y le dice, matarás al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Abraham sabía esto y sabía que Dios no hacía tal cosa. Entonces dice, lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia, el juez no hará justicia. Entonces el Señor le dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a esos 50 justos. Después vamos a ir al versículo, al versículo 32 y dice, entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10 justos. Es decir, cuando Dios le dijo, si hay 50 justos, no destruiré, Sodoma y Gomorra no mataré a los impíos. Dice la escritura que después Abraham le dijo, bueno, 40, 30, pero aquí en este versículo ya va en 10. Y dice, hablaré solo esta vez, si allí hay 10 justos. Y Dios le respondió, no destruiré por consideración a los 10. Es decir, por causa de que Abraham, en este momento, Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Fíjese cómo Abraham dijo, si hay 50 justos y después fue reduciendo la cuenta. ¿Cuál era la razón de que Abraham redujera la cuenta hasta 10 justos?
Seguramente Abraham sabía que no había justos en aquella ciudad. Dice entonces la escritura, y él respondió, no destruiré a consideración de los 10 justos. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Fíjese, la cuenta se quedó en 10 justos. Ahora, es muy importante que recordemos esto. Dios no juzga de la misma manera, no trata de la misma manera al justo y al impío. Ahora, ¿cómo podemos entender esto a la luz del Evangelio? A la luz de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Recuerde que la palabra dice en el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo no vino a condenar, no vino a traer juicio, sino vino a salvar. Pero vamos a ir rápidamente para poder entender claramente cómo es que Dios actúa de una manera extraordinaria, porque Él es bueno. Así es que por favor, dice la escritura en Juan capítulo 3 versículo 16, por favor, acompáñeme si puede a Juan capítulo 3 versículo 16. Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Estamos hablando de que Dios amó al mundo y envió a Jesús. Estamos hablando de la época o del tiempo en que Jesús se hizo hombre. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que cree en Él, es decir, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Así es que, dice la Escritura, Jesús vino a salvar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice, pero el que no cree o el que no crea, dice una vez más en la Escritura, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Es decir, el juicio está establecido. Dios no viene a hacer juicio, el juicio está establecido. El que cree en Jesús será salvo de la ira de Dios, pero el que no cree se condena a sí mismo. El que no cree se condena a sí mismo. Es falsa la doctrina de que Dios es amor y que por tanto tratará de la misma manera a los justos y a los impíos. No, el justo es aquel que cree, el impío es aquel que no cree y ha sido condenado porque ha rechazado al Hijo de Dios. Es muy importante que entendamos esto. Dios en su amor da la aspiración o la posibilidad o la bendición de que todos los que creen vengan a ser salvos. De todos los hombres que nacimos pecadores, todos los hombres nacemos pecadores por causa del pecado de Adán. Pero es muy importante que entendamos que aunque Cristo pagó por el pecado de todos una sola vez y para siempre, solo el que cree es salvo. Solo el que cree se puede salvar. Solo el que cree en Jesucristo, en su obra terminada, completa y perfecta, en la persona divina de Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, se salva, es salvo. Y el que no cree se condena a sí mismo, ya ha sido condenado por causa de rechazar a Jesús. Bien, regresando entonces a Génesis, podemos ver aquí que entonces Abraham se detuvo en cuenta de 10 justos. ¿Por qué Abraham no dijo si hubiera 5 justos? ¿Por qué Abraham no dijo si hubiera un justo? Son quizá algunas preguntas que posiblemente usted se habrá hecho alguna vez. Yo me las hice. Ahora, acompáñenme entonces ahora a Génesis capítulo 19, al siguiente capítulo de Génesis. Versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. He aquí ahora, señores míos, les dijo,
les ruego que entren a mi casa, a la casa de vuestro siervo y paséis allí la noche y lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot sabía la perversión, Lot sabía lo que acontecía, Dios sabía cómo actuaban las personas de Sodoma y Gomorra. Y les preparó un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa de Lot, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Esto es extraordinario porque la Biblia dice, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Déjeme, le leo algunas versiones diferentes respecto a este versículo 5, como en otras Biblias dice diferente. Dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están estos varones que vinieron a ti? Sácalos para que los conozcamos. Otra dice, hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Otra versión dice, para que los conozcamos. La palabra conocer es la palabra intimidad en el hebreo. Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos. Otra versión más antigua dice, sácalos para que los conozcamos. Otra versión dice, para que los conozcamos, para que tengamos relaciones sexuales. La versión en inglés también dice, para que tengamos intimidad o los conozcamos. Así es que lo que estos hombres estaban exigiendo a Lot es, saca a estos hombres porque queremos hacer lo que nosotros normalmente hacemos. Sodoma y Gomorra estaban corrompidos, habían llegado a una perversión tal, habían llegado al extremo tal, como dice Romanos capítulo 1, los hombres habían entregado sus mentes a la perversión, se habían desviado, habían rechazado completamente la mínima intención de hacer lo correcto delante de Dios. Antes, desde Adán a Abraham, o desde Adán hasta antes de Moisés, el pecado había aumentado, el pecado había de alguna manera manifestado una tal perversión y una tal, digamos que, locura en las acciones y en la manera de pensar y las intenciones del corazón que los hombres tenían. Recuerde que a partir de Moisés, Dios quiso detener al hombre, Dios quiso detener el pecado y Dios quiso hacerle al hombre conocer que era pecador. ¿Y cómo fue que Dios detuvo el pecado? No pudo detener que el hombre o transformar o cambiar al hombre, no, sino que empezó a juzgar el pecado en el hombre a través de la ley que Dios les dio al pueblo de Israel. Aunque los pueblos extranjeros, los pueblos extraños, los pueblos que no eran Israel, no vivían bajo la ley, sin embargo Dios contuvo el pecado, pero ahí se manifestó que el hombre era pecador. Ahí el hombre entendió que era pecador. Antes de ese tiempo, Dios no imputaba, Dios no juzgaba el pecado en el hombre. Y aunque el hombre sufría las consecuencias de su maldad, sin embargo Dios no señalaba ni imputaba, juzgaba el pecado en el hombre. No significaba que los pecados del hombre quedaran o fueran borrados o no fueran considerados en la eternidad, es decir, en el juicio eterno. Pero en la tierra Dios no juzgaba el pecado en el hombre. Tan es así que podemos ver que desde el principio, cuando Caín mata a Abel, Dios no destruye a Caín por causa de su pecado. Bien, vamos a seguir adelante. Entonces Lot, versículo 6, salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Qué cosa tan perversa y bueno, más bien tan loca. Es una locura lo que está comentando Lot.
Lot está ofreciendo a sus hijas en lugar de estos hombres. Aunque sabemos que estos hombres eran ángeles. Pero ¿cómo es posible que eso haya entrado en la mente y en el corazón de Lot de tal forma que en esta locura, en este engaño de su corazón, en esta manera de pensar, Lot esté ofreciendo a sus hijas? Dice, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron, hazte a un lado, y dijeron además, este vino como extranjero, es decir, Lot, y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues el clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. El Señor los envió a destruirlo, pero quien autorizó la destrucción, y como le digo, ese es un tema un poquito más profundo, pero quien autorizó la destrucción de de Sodoma y Gomorra fue Abraham. Dios envió a los ángeles a Abraham y después Dios tuvo una conversación con Abraham, Abraham con Dios, y Abraham fue el que consintió que Sodoma y Gomorra, por causa del pecado, fueran destruidos. La intención de Dios era esa, pero se tuvo que valer de Abraham, es decir, Abraham tuvo que consentir en que esto fuera hecho. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seas destruidos con el castigo de la ciudad. Hay quien dice que al menos Lot tenía 4 hijas, porque tenía 2 yernos, es decir, con 2 hijas que se iban a casar, pero también tenía 2 hijas en casa. Y hay quien dice, aunque la Biblia no explica explícitamente, valga la redundancia, pero hay quien dice que Lot tenía 4 hijas. Es decir, dice, mas él titubeaba, entonces los dos hombres tomaron de la mano a su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas que estaban con él. Es decir, que posiblemente perdió a sus yernos y a sus otras 2 hijas. Y aconteció que cuando habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte. La mujer de Lot, recuerde que no escuchó la voz de los ángeles, la voz que Dios les dio a través de los ángeles. Les dice, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Lot les dijo, no, por favor, señores míos, ahora aquí. Tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y yo muera. Ahora he aquí una ciudad, está bastante cerca para huir a ella y es pequeña, te ruego que me dejes huir allá para salvar mi vida. Y él le respondió, he aquí, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí, porque el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, versículo 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre, fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades, y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía en ella. Pero la mujer de Lot que iba tras Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor y dirigió su vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la ciudad del valle, y miró, y he aquí el humo ascendía de la tierra como el humo del horno. Y después la mujer de Lot había muerto, quedaron las 2 hijas con Lot, y las hijas también pensaron e hicieron perversamente, porque dice la escritura que emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con él para darle descendencia. Dice, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, y él es el padre de los moabitas, un pueblo que siempre estuvo siendo enemigo de Israel, un pueblo que siempre fue
un aguijón para Israel. Dice, y la menor, también ella dio a luz un hijo y le llamó Benjamín, que es el padre de los amonitas. Lo mismo, los amonitas siempre fueron un pueblo que estuvieron en contra de Israel. Causaron siempre daño al pueblo de Israel. Así es que vemos la historia de Lot. Lot, un hombre que Dios prosperó. Abraham llevó a Lot con él. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, deja tu tierra y a tus parientes y sal a una tierra que yo te daré. Y Abraham se llevó a Lot. Es decir, no obedeció correctamente la voz de Dios, el mandato del Señor. Dios bendijo de tal manera a Abraham, pero también a Lot, que estaban juntos. Y en su momento, Abraham le dijo a Lot, tú desciende hacia un extremo y yo descenderé hacia el otro. O más bien tú ve hacia un extremo y yo iré hacia el otro, para que somos tan grandes y tan prósperos que no podemos ya estar más juntos. Así es que Lot descendió hacia Sodoma y a Gomorra porque parecía que era la mejor tierra. Abraham le dijo, tú ve a donde tú quieras, tú escoge, y yo iré al sentido contrario, es decir, yo iré al otro extremo. Así es que Lot, viendo humanamente y viendo que aquella tierra era donde se podía prosperar más, descendió hacia Sodoma y a Gomorra. Y Lot se fue a la parte más, perdón, Abraham se fue a la parte más árida, a la parte más elevada, pero Dios prosperó y bendijo a Abraham mucho más que a Lot. Dios bendijo de tal manera a Abraham cuando Lot se separó de él, porque entonces ahí se cumplió que no solo dejó su tierra, pero también su parentela. Pero Lot se fue hacia Sodoma y a Gomorra. Recuerde la historia, usted lo puede encontrar ahí en Génesis también, donde reyes vinieron y atacaron a Sodoma y a Gomorra y los llevaron cautivos, incluyendo a Lot y a sus hijos. Y Abraham con sus siervos fue y rescató a Lot. Tan es así que Abraham salió victorioso. Ahí fue cuando Abraham, regresando de la guerra y cómo conquistó a esos reyes y rescató a toda la población, incluyendo a Lot y a su familia, tuvo un encuentro con Melquisedec, rey de paz, un tipo del Señor Jesucristo. Bien, pero entonces vemos cómo Lot decidió ir a un lugar equivocado, a Sodoma y a Gomorra. Y después, por causa de sus decisiones, sufrió. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó durante su estancia en Sodoma y Gomorra. Pero después, fíjese el resultado. Estaba en su mente que había sido de alguna manera trastornada, queriendo ofrecer a sus hijas a la perversidad. Y no solo eso, sino que tuvo que escapar perdiendo aparentemente a dos de sus hijas y a sus yernos en Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos, y después perdió a su esposa, y después sus hijas cometieron un grave pecado con él por causa de que cometieron incesto con él para que ellas pudieran tener, digamos que, descendencia a través de su padre, que no era el propósito de Dios, no era la manera de Dios. No sé cuál fue la perversidad en sus mentes y en sus corazones de estas mujeres, pero tan es así que el resultado de la descendencia de ellos fueron dos pueblos que siempre fueron causantes de problemas y de obstáculos para el pueblo de Israel. Ahora, acompáñenme por favor y vamos a terminar en esto. Vamos a ir a Lucas capítulo 17 antes de ir a segunda de Pedro capítulo 2. En Lucas capítulo 17, solo quiero comentarlo, el Señor Jesucristo hace mención de Lot. Dice, por lo mismo que ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y después el mismo Señor Jesucristo dice en el versículo 33, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Así es que el Señor Jesucristo hace una anotación o hace un recordatorio respecto a lo que sucedió a la mujer de Lot, y después dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la conservará.
Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, el que quiera salvar su vida por sí mismo, sin creer, sin venir a mí. La mujer de Lot no creyó la palabra. La mujer de Lot no hizo conforme a la palabra de los ángeles y perdió su vida. Los que no crean en Jesús o los que no creen en Jesús no quieren escuchar la palabra, queriendo ganar sus vidas en la soberbia, en la vanidad, en la autosuficiencia, en sus propias justicias, perderán sus vidas. Pero todo aquel que pierda su vida, es decir, que no se considere a sí mismo capaz de ser salvo, pero necesita creer en Jesús. Todo aquel que diga, yo necesito creer en Jesús y entonces perderá su vida. ¿Por qué perderá su vida? Porque dice la Escritura en Romanos capítulo 6 que nosotros, los que hemos creído en Jesús, nos hemos identificado en su muerte, sepultura y resurrección. Nuestra vieja naturaleza, nuestra antigua vida de pecado, murió juntamente con Cristo en la cruz y resucitamos a una nueva vida. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bien, ahora por último vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7. Y dice así: si Dios rescató al justo Lot, si Dios rescató al justo Lot, o dicho de otra manera, si Dios rescató a Lot, que era justo, pero fíjese cómo sufrió Lot, o fíjese que era de acuerdo a lo que el apóstol Pedro predica en su carta, o escribe en su carta, fíjese cuál era la situación en la que Lot vivía. Dice, si Dios rescató a Lot, que era justo, pero que estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo Lot, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos, por los hechos inicuos de la gente de Sodoma y Gomorra. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Una vez más, dice, si Dios rescató a Lot, que era justo, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque Lot, que era justo, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por hechos inicuos. ¿Por qué es importante aprender de esto? Porque aunque Lot tenía un alma justa, como dice la Escritura, pero Lot no era un hombre nacido de nuevo, porque Jesús no había venido a la cruz, Jesús no había enviado su Espíritu Santo, Jesús no nos había dado aún el poder, o no había dado aún el poder de ser hechos nacidos de nuevo por la voluntad de Dios, de ser hechos hijos. Pero dice la Escritura que Lot era justo, así como Abraham era justo, pero es importante que entendamos algo. Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Así es que, aunque Lot era justo, dice, sufría su alma por lo que oía y veía, porque mientras él veía y oía lo que sucedía en Sodoma y en Gomorra, era abrumado por la conducta sensual, era abrumado por la conducta sensual en los sentidos de los hombres, era abrumado. Dice, y diariamente sentía su alma justa atormentada por todo lo que sucedía ahí. La pregunta es, ¿usted quiere sufrir de la misma manera? ¿Usted quiere ser atormentado continuamente? ¿Usted quiere sufrir, ser abrumado
sufrir, vivir atormentado, usted y yo no podemos impedir que los pájaros, que las aves vuelen encima de nosotros, es decir, en el cielo. Pero sí podemos impedir que esas aves que vuelan en el cielo hagan nido sobre nuestra cabeza. Pero ¿cómo vamos a impedir que la impiedad, que las injusticias, que el caos y las tinieblas de este mundo nos atormenten si no impedimos involucrarnos, ceder nuestra vista y nuestros oídos a todo lo que en este mundo se nos ofrece? Hay un dicho que dice por ahí, que dicen por ahí: dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, más o menos dice así, va a aprender a aullar. Es decir, si somos creyentes nacidos de nuevo, pero no somos diligentes en el Señor, vamos a permitir que todo lo que hay en este mundo, que no sea la bendición y la bondad, la gracia que Dios nos ha dado, entonces esté intentando abrumarnos. Si nosotros no somos diligentes, inconsciente o conscientemente, vamos a tener la posibilidad de inclinar nuestros ojos y nuestros oídos y todo lo que somos, nuestros sentidos, a un mundo que es perverso, que es inicuo, que está en caos y en tinieblas. Y aunque decir estas palabras, caos, tinieblas, iniquidad, perversión, son palabras fuertes aún, sutilmente el enemigo de nuestras almas, el príncipe de la potestad del aire, es lo que está haciendo y causando. Y aunque a veces las cosas parecen bonitas y se oyen de una manera bonita, la realidad es de que si no provienen de Dios, son perversión, son locura, son engaños, son mentira, son cosas sutiles, artimañas del enemigo para engañar aún a los creyentes. Así es que, ¿cómo podemos disfrutar paz y libertad y verdad? ¿Cómo podemos disfrutar salud y bienestar? Si usted es un creyente nacido de nuevo, hay una influencia nueva dentro de su ser. Hay una influencia que quiere fluir. Esa influencia es el Espíritu de Cristo, siendo uno con su Espíritu nuevo, nacido de nuevo. En nuestro interior está el Espíritu de Cristo queriendo fluir con todo el potencial, con toda la libertad. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Dice la Escritura también en Colosenses que el diablo fue derrotado por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en la cruz, en el Calvario. Y fue expuesto y fue avergonzado y no tiene ningún poder. Y también dice la Escritura que el diablo está debajo de nuestros pies. Pero también la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es que no podamos salir, y no es que debemos de tener miedo si estamos operando y actuando en este mundo, no, pero necesitamos entender qué es lo que ha sucedido con nosotros, qué es lo que mora en nosotros y qué es lo que está disponible y listo para fluir. Pero esta bendición no puede fluir de nosotros a través de nosotros hacia nuestra alma y nuestro cuerpo si nosotros impedimos que fluya. ¿Y cómo impedimos que la bendición de Dios fluya a través de nuestras vidas? Cuando nosotros, en nuestra manera de pensar, permitimos ser abrumados por toda clase de engaños y mentiras, aparentemente cosas buenas, educables, científicas, razonables y algunas otras cosas perversas, pero
permitimos que esas cosas nos abrumen de tal manera que nos hagan sufrir. ¿Por qué? Porque aunque el engaño, la mentira, la enfermedad, la escasez, la vergüenza, el rechazo, la maldición, todas esas cosas, de todas esas cosas fuimos redimidas, pero este mundo está queriendo causar todas estas cosas y esas cosas quieren levantarse en contra de nosotros cuando no tienen poder, a menos que tú les permitas y les des el poder para que vengan a saludar tu vida, para que vengan a convivir con tu vida, para que vengan a ser parte de tu vida, pero no tienen poder. Hay quien dice que sufre de todas estas adversidades y de todas estas calamidades cuando se sale de la protección de Dios. Es como si habitáramos en un paraguas y estuviéramos debajo del paraguas bajo la protección de Dios, pero cuando nos salimos del paraguas, entonces nos enfrentamos a un mundo de adversidad y de pena y de sufrimiento, aunque aparentemente sea un mundo bueno, al menos delante de los sentidos, delante de la carne, pero nos salimos de la protección y entonces somos afectados porque Dios ya no nos puede proteger porque nosotros mismos nos salimos de la protección. Y no necesariamente es así. Quizá en el antiguo pacto así era, pero ahora no funciona así en Cristo. Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Toda la plenitud de Dios mora en nosotros. Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Pero, ¿cómo puedo beneficiarme de la protección y de toda la bendición de ser libre de salud, de vivir en salud divina, en bienestar, en aceptación, en gozo, en alegría? En cada una de las áreas de mi vida, en libertad. Cuando confío, cuando creo, cuando no permito que este mundo me abrume, cuando me sumerjo en la palabra, cuando me sumerjo entendiendo continuamente lo que soy en Cristo, entonces me veo en el espejo de la gloria de Cristo que está en la palabra. Entiendo mi identidad, me veo continuamente en Él. Usted no puede salir de su casa pensando o sintiendo que está bien peinado y bien arreglado, solo sintiendo. Usted tiene que verse en un espejo para saber si está bien peinado y bien arreglado. No se trata de sentir que está bien peinado, no se trata de sentir que está bien arreglado, se trata de comprobar, de verificar. Y aunque un espejo no es un reflejo exacto, no es algo exacto de lo que somos, pero es algo muy aproximado, muy casi exacto. Un espejo no representa o no refleja, es un reflejo, no representa exactamente lo que somos de una manera perfecta, pero es muy aproximado, porque a fin de cuentas un espejo es una obra humana, pero la palabra de Dios sí es una representación perfecta de lo que somos en Cristo. La palabra de Dios, la escritura, sí es una representación perfecta de lo que usted y yo somos en Cristo. De tal manera que cuando abrimos nuestras Biblias, y como dice la Escritura en 2 de Corintios 3:18, que dice la Escritura, 2 de Corintios 3:18, dice, empero nosotros todos, a cara descubierta, con la cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, en la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Es la palabra operando en nuestras vidas. Pero si nosotros negligentemente permitimos que todas las cosas nos abrumen, entonces ¿cómo podemos escapar si nosotros mismos nos estamos sometiendo, sujetando a estas cosas? Y si Lot era atribulado y atormentado, si nosotros conscientemente permitimos estas cosas, vamos a ser atormentados, vamos a ser atribulados. No nos salimos de la protección, simplemente no nos podemos apropiar de la protección y de la bendición porque no estamos creyendo, porque las cosas de este mundo nos están atribulando. Ahora, dice la Escritura, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, dice la Escritura que si por causa de un hombre reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida? Dice el versículo 17 de Romanos capítulo 5. Dice, porque si por el delito
Dice, porque el delito de uno reinó la muerte, por uno mucho más. Los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno, que es Jesucristo. Es decir, si por Adán reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciban de la abundancia de la gracia y del regalo de la justicia de Cristo? Así es que tú y yo fuimos no a ser abrumados, tú y yo no fuimos a ser atormentados en nuestra alma, tú y yo fuimos llamados a reinar en vida por causa de lo que Cristo hizo. Pero es muy importante que entendamos que si no le permitimos a Dios, a través de su palabra, que Él opere con todo su poder, y no permitimos que el fluir del Espíritu de Dios, que solo puede fluir cuando vemos en un espejo lo que somos, lo que fuimos llamados a hacer, qué podemos hacer, qué podemos tener, entonces vamos a impedir que la bendición que fluye en nosotros, tenemos una conexión divina con el Espíritu de Cristo. Somos espirituales. Pero si no ponemos nuestros ojos, nuestros oídos y todos nuestros sentidos a que sean sumergidos, a que queden convictos por la palabra de Cristo, entonces vamos a permitir que agentes externos, no desde nuestro interior, sino desde el exterior, vengan a abrumarnos y quieran afectar nuestras vidas. Nada de estas cosas tienen autoridad y poder sobre ti, a menos que tú decidas darle esa autoridad. Pero si tú y yo somos diligentes como Abraham, Abraham no fue un hombre perfecto, pero creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Tú y yo no podemos aspirar a caminar en nuestras propias obras siendo perfectos. Tenemos un espíritu perfecto, Cristo mora en nosotros y es perfecto, pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón en el espejo de la palabra y vemos a cara descubierta como lo que somos la justicia de Dios en Cristo, entonces podemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Así es que si te abruman las cosas, si te están aconteciendo cosas en tu vida, si estás sufriendo en tu vida, no es por causa de que Dios esté tratando contigo de esa manera. Dios no trata de la misma forma a los justos y a los impíos. Aunque estamos en una dispensación del amor de Dios para ser manifestado en la vida de las personas cuando creen en Jesús, no permitas sumergirte en la depresión, no permitas sumergirte o no permitas que la depresión te hunda, o que la escasez te hunda, o que la enfermedad te hunda, o que los malos hábitos o el pecado te hundan o te destruyan. Recuerda, no fuiste llamado a ser destruido, a ser robado, no fuiste llamado a ser sacudido por las cosas de las cuales Cristo nos redimió, fuiste llamado a reinar en vida. Así es que si permanecemos en la fe, si entendemos que hemos sido justificados, no descendamos a este mundo como lo hizo Lot. Siendo justo, descendió a Sodoma y a Gomorra. No descendamos, sino aspiremos. Prosperar significa anhelar o desearlo o apropiarse de lo más alto deseado. Y lo más alto deseado para nosotros es Jesús. Por eso el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo más alto deseado para nosotros es Jesús. Y vivir en la vida abundante de Cristo, en lo mejor de Dios y a la manera de Dios, tiene que ver con Jesús y tiene que ver con su palabra. Se trata de Jesús, no se trata de mí. Cuando pongo mis ojos en Jesús, cuando permito que la palabra o insisto que mis sentidos se sumerjan en la palabra de continuo en mi mente y en mi boca, en mis oídos y en mi corazón, de continuo, cosas extraordinarias sucederán y entonces tú podrás actuar con perfecta libertad cuando has permanecido en la palabra, cuando has permanecido en la verdad, conocido la verdad, para reinar en vida, cuando la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo están siendo parte de ti, te están sobrecogiendo, están sobreabundando en ti y estás impidiendo con ello
que las cosas de este mundo vengan a abrumarte, que las cosas de este mundo vengan a afligir tu alma, porque Cristo Jesús fue afligido en la cruz del Calvario. Cristo Jesús impidió que la ira de Dios viniera a actuar en el fin de los tiempos sobre todos los hombres, porque Él sufrió tal contradicción de pecadores. Cristo Jesús sufrió el castigo, el juicio de Dios. Dice la Escritura, el castigo que era necesario para darnos paz, Cristo Jesús lo sufrió. Fue herido por tus transgresiones y las mías, por tus pecados y los míos. Y dice la Escritura que en la obra terminada, completa y perfecta, en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección, nos ha justificado. Él resucitó para justificarnos, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, porque nos has dado esa bendición que está lista para fluir desde nosotros. Tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu sabiduría, en el nombre de Jesús, que proviene de tu palabra y de tu Espíritu Santo, causen que podamos entender y conocer todas las cosas que nos han sido dadas, Señor, y actuemos en consecuencia en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia tu gracia y el regalo de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.